Pasamos a la siguiente solicitud de comparecencia en comisión. En esta ocasión un debate agrupado de dos solicitudes que formulan el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo de Podemos Andalucía con el mismo enunciado, en el que se solicita que comparezca la consejera a fin de informar sobre las medidas adoptadas para depurar diferentes responsabilidades en relación con los expolios perpetrados recientemente en la zona arqueológica protegida de la ciudad de Huelva, así como para preservarla en el futuro de agresiones de otro tipo y similares. Para ello tiene la palabra la señora consejera. Señorías, del expolio denunciado en enero de 2016 tuve ocasión de darle detalle de las actuaciones de la Consejería de Cultura en mi comparecencia ante esta comisión en el pasado mes de febrero. Y respecto a los hechos del mes de abril, hemos actuado siguiendo las mismas pautas, lógicamente. En ambos casos, la Consejería de Cultura actuó con decisión y celeridad desde el momento que tuvo conocimiento de los hechos, activando todos los mecanismos en el marco de nuestras competencias y en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía para esclarecer lo ocurrido, evaluar los daños y depurar las oportunas responsabilidades. Responsabilidades que recaen justamente en quienes, sin autorización ni permiso, realizaron los movimientos de tierra y causaron un daño patrimonial. El primer paso ante un movimiento de tierra sin autorización es, lógicamente, denunciar los hechos. El de las parcelas 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 fue denunciado por un particular en enero y, en el caso de las parcelas 1.11 y 7.7, fue la Delegación Territorial de Cultura la que efectuó la denuncia ante el Juzgado de Guardia, la Fiscalía y el Seprona el mismo día 15 de abril en que tuvimos conocimiento del movimiento de tierra sin autorización. En ambos casos, tras la denuncia, iniciamos el procedimiento administrativo dictaminando medidas cautelares consistentes en requerir a los propietarios de las parcelas la paralización de cualquier movimiento de tierra, así como el vallado y señalización de las mismas, y actuaciones previas con el fin de determinar los hechos acaecidos con la mayor precisión e identificar a los responsables. A continuación, a instancias en cuanto a la valoración de los daños, a instancias de la unidad del Seprona de la Guardia Civil, con la que hemos mantenido en todo momento un permanente contacto y colaboración, procedimos a la elaboración de sendos informes de valoración de los daños producidos, que además del Seprona remitimos a la Fiscalía y a los juzgados de Huelva, número 3 y número 2, por entender que en los dos casos los hechos podían constituir un delito contra el patrimonio histórico tipificado en el artículo 323 del Código Penal. De hecho, los juzgados abrieron dos diligencias de investigación, el juzgado número 3 para las parcelas de 8.1 a 8.4 y el juzgado de instrucción número 2 para las parcelas 1.11 y 7.7. Además, con el objetivo de ampliar el conocimiento de los hechos en los dos informes de valoración de daños que elaboró la Delegación Territorial para el Seprona, reflejamos la oportunidad de llevar a cabo una actividad arqueológica en las parcelas para saber hasta dónde habían sido afectadas. El juzgado de instrucción número 2 designó como peritos de la actividad arqueológica en las parcelas 1.11 y 7.7 a dos arqueólogos de la Delegación Territorial. Y tras solicitar los permisos oportunos, en los que se contó con la colaboración de los promotores de la actividad, que son los propietarios de las parcelas, Ayuntamiento y Agencia de Vivienda y Rehabilitación, se llevó a cabo esta actividad arqueológica del 6 al 14 de octubre y su memoria preliminar y final fue remitida al juzgado el 21 de octubre. La de la parcela 8.1 y sucesiva aún no se ha podido realizar al estar pendiente el juzgado de instrucción número 3, que designó como perito arqueólogo a un profesor universitario, resuelva el inicio de la actividad arqueológica por parte de la propiedad de la parcela, que actúa como promotor y que ha alegado en contra de esta decisión judicial. En ambos casos se llevaron también a cabo las actuaciones establecidas en el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, con el fin de iniciar un expediente sancionador contra los responsables de los daños.
Se solicitó informe a la Fiscalía y se acordó iniciar las actuaciones previas. En estos momentos, de decirle a su Señoría que estos expedientes sancionadores están sometidos a la absoluta prelación que tienen las actuaciones dictadas en vía penal y que, por tanto, se encuentran en fase de instrucción, esperando, lógicamente, que la vía penal pueda llegar a su final. En relación a la personación por parte de la Junta de Andalucía, hay que decir que, además, como medida de impulso de los procedimientos incoados para el esclarecimiento de las responsabilidades, la Consejería, en las parcelas de 8.1 a 8.4, nos personamos como perjudicadas en las diligencias previas que se siguen en el Juzgado número 3 de Huelva, garantizando así nuestra presencia como parte en todo el proceso. Presencia que también está garantizada en el caso de las diligencias relativas a las parcelas 1.11 y 7.7, que se llevan en instrucción número 2, al ser la Consejería la propia denunciante. Culminados estos procesos penales y en función de las eventuales decisiones judiciales que pudieran producirse, la Consejería velará por que se depuren las responsabilidades y se llegue hasta las últimas consecuencias previstas en la Ley de Patrimonio. Por tanto, señorías, la Consejería de Cultura pusimos en marcha, en el ámbito administrativo de nuestra competencia, todos los instrumentos legales que teníamos a nuestro alcance para favorecer el esclarecimiento de los hechos. Todo ello, por supuesto, manteniendo en todo momento también, como hasta ahora, plena disposición y colaboración con el Ministerio Fiscal, los juzgados y el SEPRONA. Por último, para terminar mi intervención, quisiera referirme brevemente a las conclusiones de las dos quejas de oficio que abrió el Defensor del Pueblo andaluz sobre la actuación de la Delegación Territorial de Huelva en los dos hechos acaecidos en enero y abril en la zona arqueológica. En la resolución final de 18 de julio del 2016 de la actuación en las parcelas de la 8.1 a la 8.4, el Defensor del Pueblo estableció 3 recomendaciones y una sugerencia de mejora sobre medidas de impulso, evaluación y análisis. Dichas propuestas fueron analizadas y respondidas, como es preceptiva, por la Delegación Territorial al Defensor del Pueblo, pero a la par la hizo suya la propia delegación para avanzar y para mejorar. Y con anterioridad a esta iniciativa, a esta resolución del Defensor del Pueblo, el 12 de julio del 16, en relación a la actuación de las parcelas 1.11 y 7.7, manifestó el Defensor del Pueblo que había habido una respuesta inmediata y diligente acorde a la gravedad de los hechos, al mismo tiempo que se han incitado las actuaciones de inspección y responsabilidades establecidas en la legislación. En este sentido, señorías, además de todas estas acciones, hemos desembocado en los procedimientos judiciales que hay en curso. La Consejería hemos actuado para reforzar de cara al presente y al futuro el ejercicio de tutela que nos tiene encomendada la ley. Y, como ya he referido en otras ocasiones, hemos firmado con la Universidad de Huelva, como bien saben, un protocolo general de colaboración para el desarrollo de un plan general de investigación para la zona arqueológica de Huelva. Lo hemos hecho con varios objetivos: el de ampliar la investigación y el conocimiento sobre la zona, su puesta en valor y también su difusión y divulgación, para lo que se va a contar con la participación de la sociedad onubense y especialmente con los colectivos comprometidos con la protección del patrimonio. Por tanto, seguimos trabajando para que el valor patrimonial de la zona arqueológica sea un conocimiento compartido y reconocido por toda la ciudadanía de Huelva, lo que sin duda va a redundar en una mayor cautela y cuidado en el futuro. No quiero extenderme más en mi intervención, en las réplicas. Señoría, quiere algunas cuestiones más de desarrollo de este protocolo, pues lo llevaremos a cabo. Y, en cualquier caso, también sí que les quiero decir a su Señoría que, como consecuencia de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, la Delegación Territorial, como le he dicho, la hizo suya y ya se está trabajando en la redacción de un protocolo interno de actuación para optimizar 3 tipos de procedimientos. 1, la autorización, seguimiento e inspección de las actividades arqueológicas. 2, la coordinación con ayuntamientos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para la detección de expolios. Y 3, la difusión y socialización del patrimonio, que es uno de los elementos que tiene el Plan General.
y que hemos dado ya pasos importantes en este protocolo que se están llevando a cabo. Se ha impulsado por parte del Ayuntamiento la modificación de la ordenanza de publicidad en julio pasado, que fue trabajada en reuniones bilaterales con la delegación, que desde entonces regula la señalización en la zona arqueológica, reforzando la cautela en los yacimientos. La caracterización de los niveles de riesgo de los yacimientos de la zona arqueológica ya se está trabajando en ello y se va a llevar a cabo un curso de formación a la Policía Local, SEPRONA y Policía Autonómica, que se va a celebrar en febrero del 2017, en el que van a participar técnicos municipales de urbanismo, Fiscalía Provincial y los técnicos del patrimonio histórico de la Delegación Territorial. Todo ello, sin lugar a dudas, mejora las condiciones de abordaje ante situaciones de estas características. Hemos avanzado y estamos esperando, lógicamente, también las actuaciones judiciales. Gracias, señora consejera. Para el posicionamiento de los grupos, en primer lugar, van a tener la palabra los grupos proponentes y para ello tiene la palabra la señora Nieto Castro en nombre del Grupo Izquierda Unida. Gracias, presidente. Gracias, consejera, por la explicación que nos ha trasladado. Como usted ha hecho referencia y bien conoce, esta comisión ya viene planteando la preocupación por la situación del yacimiento arqueológico de Huelva. Ya hemos sustanciado iniciativas, proposición no de ley, preguntas al respecto. Y esto ha sido así no solo por el episodio más reciente de principios de año, de febrero del 2016, sino por una secuencia recurrente de expolios ocurridos en la misma zona y en la que, consejera, a criterio de nuestro grupo parlamentario, la delegación provincial no ha actuado con la diligencia debida. Y esos antecedentes son los que nos hacen acrecentar la preocupación de cara al futuro. Y ese relato, breve por supuesto, podemos intercambiar impresiones con usted, habida cuenta de que usted misma nos ha trasladado la información a raíz de que le hemos solicitado que nos pusiera un poco al día de cómo habían evolucionado esos episodios en el yacimiento. Y partiendo de una frase que usted nos ha trasladado hoy y que compartimos desde Izquierda Unida, que es responsable de un expolio quien hace lo que no debe y lo hace sin autorización. Y eso mismo ocurrió allí, pero en el año 2005, cuando se produce aquel expolio, también denunciado entonces por un particular, y se inicia un procedimiento sancionador. Finalmente queda en nada, a pesar de que hay un informe técnico que calificaba de muy grave lo ocurrido allí. Y no se puede alegar desconocimiento de la entidad y del porte de los hallazgos que se estaban produciendo en el yacimiento, porque así lo había informado ya quienes de manera normada estaban procediendo a la excavación de ese yacimiento, que de hecho fue ampliado en su protección la zona a consecuencia de esa entidad. Aquello quedó en nada, consejera, nos preocupa, pero es que después el ayuntamiento autorizó la instalación del mercadillo en aquella zona, BIC, sin tener la autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio, algo que también ha ocurrido por años y que tampoco ha sido corregido por la delegación provincial, a pesar de haber sido instada a ello, porque también ese mercadillo ha ocasionado un deterioro cierto en el yacimiento. Y después volvemos ya al hecho de febrero, en el que se produce el expolio de Adif. También es un particular quien pone en conocimiento de la delegación provincial lo que ha sucedido, y unos días después la delegación comienza a tomar carta. Y por ir resumiendo, consejera, en aquel momento se habla de dos elementos fundamentales: de la personación de la consejería, y también se habla de la elaboración del proyecto general de investigación. Y se firma el protocolo, usted ha hecho referencia a ello y al convenio. Pero ocurre, ahora usted me lo aclara porque no lo he entendido bien de su relato, que la consejería aún no está personada, así lo entendemos nosotros, lo entendíamos hasta antes de la comparecencia, usted ahora me saca del error si es así. Y luego lo que iba a ser un proyecto general de investigación, que es un procedimiento que está normado, que tiene un protocolo, que tiene un seguimiento, un control, se convierte en un plan que ya no está en el ámbito de ese protocolo y que ya no tiene esa reglamentación que permite su seguimiento. Y ese cambio que se produce del proyecto general de investigación al plan, también nos gustaría, consejera, que nos explicara
por qué se produce. Porque, en resumidas cuentas, primero, queremos que efectivamente se garantice la protección a futuro del yacimiento, pero desde Izquierda Unida, consejera, consideramos que la delegación provincial o no le está trasladando a usted bien los datos o el recorrido, o lo está haciendo y se interpretan por su parte de una manera que no se adecua a la realidad. A día de hoy, la delegación provincial de la Consejería en Huelva no hace los deberes, no está cumpliendo con su obligación y la avala una cadena de despropósitos que hace que se acreciente nuestra preocupación de cara al futuro del yacimiento. Por tanto, nos gustaría que luego, en su segunda intervención, consejera, pues nos pudiera explicar en lo concreto lo que le preguntaba de la conversión del proyecto a plan, de si se ha personado o no y de por qué lo que ahora con claridad se ve como algo constitutivo de delito que debe ser investigado en lo penal y puede ser también puede llegar a una sanción administrativa, no lo fue en su momento cuando lamentablemente esta zona ya ha sido castigada por expolios precedentes en los que la delegación no ha actuado con diligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto Castro. A continuación, para el posicionamiento del Grupo Podemos Andalucía, tiene la palabra su portavoz, el señor Romero Sánchez. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora consejera, por sus explicaciones, que también nos han dejado con algunas dudas. Y yo quiero empezar por el tema del proyecto general de investigación, porque el proyecto general de investigación sale a resultas, y lo digo si no creo recordar mal, con palabras exactas de lo que usted dijo en Huelva, allí en febrero cuando tuvimos aquella reunión, el proyecto general de investigación venía a resolver la situación de indefensión que tenían los restos arqueológicos de la zona de toda la zona B3, de allí de la zona conocida por el seminario y tal, y que se le daba como solución. Yo quiero un principio para contextualizar un poquito de qué estamos hablando, que quizás seamos los que pueden estar escuchando, que no sean exactamente de Huelva Capital o de la provincia, interesados en este aspecto, a lo mejor lo tienen que hacer. Estamos hablando de una zona arqueológica que es bien de interés cultural desde el año 2001, que está en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, que se amplía luego en el Plan Parcial 8 del PEGOU de Huelva, el seminario, desde marzo de 2007. Y que la zona en la que estamos hablando de los famosos expolios corresponden a una que se denomina sector B3 Santa Marta La Orden y que son también evidentemente bien de interés cultural. El pasado mes de febrero todos los grupos de este Parlamento presentamos o apoyamos una proposición no de ley que presentamos nosotros, tal lo cual se encargó o se anunció el encargo a la Universidad de Huelva para la redacción de un proyecto general de investigación. Dicho proyecto de investigación general se solicitó de acuerdo al decreto 1068/2003, por el que se aprueba el reglamento de actividades arqueológicas, así que tendríamos una duración de 6 años, susceptible de ser proyecto general de investigación, tal y como dice ese reglamento, y que planteaba servir de filtro, catalizador y canalizador de la información científica que se genera tras las diversas actuaciones arqueológicas hechas en la zona, y de este modo evaluar el diagnóstico patrimonial de la misma, dando así una visión de conjunto de qué era lo que teníamos allí dentro del subsuelo de la provincia de Huelva. Nos encontramos con que a fecha de hoy el proyecto general de investigación no existe ni se le espera. Parece ser que hubo un dictamen contrario de la comisión, el proyecto general de investigación, el PGI, de los 6 años. Usted nos ha anunciado un plan. Ha anunciado que existe un protocolo para hacer un futuro plan. Y que el proyecto general de investigación, tras un informe negativo de una comisión al respecto, se informa que lo que se le va a dar es precisamente otra productividad, 100.000 euros para un 16.000 euros, que además por lo visto proviene de la Consejería de Educación, para que exista ese plan o para el protocolo, para el futuro plan con la Universidad de Huelva, que evidentemente plan que nosotros no encontramos que tenga la determinada o necesaria garantía jurídica ni el empeño que tendría ese proyecto general de investigación que ya sí existe evidentemente en el reglamento que he citado anteriormente. Pero nos estamos acercando a que verdaderamente creemos que ha habido una gran dejación de funciones
por parte de la Consejería desde el inicio, desde los comienzos. Como bien ha relatado la señora portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, nada más iniciarse la actividad arqueológica preventiva del proyecto de urbanización de la zona B3, de la zona arqueológica de Huelva, en mayo de 2005, se constata que se han producido movimientos de tierra por la empresa Dragado y Construcciones, que tras diversas labores de reconocimiento y valoración para validar el grado de afección se realiza un informe técnico sobre estos movimientos de tierra, recomendándose que se abra un procedimiento de infracción por falta muy grave, que al final queda, contra la empresa constructora, que al final queda en un informe grave, un expediente sancionador por falta grave, que no sabemos por qué, no se cierra. No tenemos constancia de que se haya cerrado, ni con el archivo del expediente, diciendo hay una resolución de archivo porque no consta, ni con ninguna de estas, ni ninguna resolución a ese archivo que se abrió en ese expediente sancionador que se abrió en su día. Y creemos que ahí la delegación de Huelva tiene algo que ver. En 2009 se inicia allí el mercadillo, como también ha dicho la señora portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y nuevamente se produce expolio de la zona declarada como bien de interés cultural. A día de hoy el mercadillo sigue allí. No se ha modificado. Quedan pendientes vallados por hacer. Ahí no sabemos por qué sigue allí y tampoco tenemos un informe de por qué no existe una actuación exigente por parte de la delegación provincial para que aquello al mismo tiempo se pongan. Las únicas multas que ha habido por aquella zona después de expolio de año 2009, producto del mercadillo concedido por el Ayuntamiento de Huelva, una zona declarada bien de interés cultural, pues resulta que son unas multas que nosotros consideramos ridículas. ¿Cuál es el diagnóstico que hacemos de cómo se está evolucionando el asunto desde el punto de vista patrimonial? Que con la carencia del desarrollo del proyecto general de investigación, la falta de planificación, la ausencia de inversiones, que son muy lamentables para el caso de lugares como Isla Salté, donde está, que puede ser un auténtica yacimiento a la altura de Itálica o Medina Zahara o Bolonia en Cádiz. No existe tampoco un programa integral para el tratamiento de esos bienes arqueológicos, con lo cual el desarrollo que nosotros tenemos, el planteamiento que tenemos, nos parece desde luego triste y lamentable cuando en Huelva tenemos un patrimonio arqueológico rico, diverso, variado, que coge desde un amplio ámbito de la cronología histórica que va desde la fase del descubrimiento hasta época muy prerromana, como todo el mundo sabe. Creemos que puede ser todo poner en valor el patrimonio arqueológico, y lo repito, igual que en la anterior comparecencia, poner en valor todo un elemento de riqueza económica que ahora mismo, por esta falta, creemos nosotros, que Señor Romero, de poner en marcha medidas verdaderamente activas se vaya perdiendo. Y creo que sería muy necesario que verdaderamente cualquier actuación que se haga con en Plan B3 venga recogido precisamente en un proyecto amplio, con ampliamente participado, tal y como se comprometimos usted allí en Huelva, con un proyecto, junto también con la PNL. Lo que hay ahora mismo, y usted nos ha anunciado, no es un proyecto general de investigación, es un protocolo, como usted ha dicho, un protocolo para la ejecución de un plan acordado con la Universidad de Huelva. Eso es lo que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Romero. A continuación, para el posicionamiento del resto de los grupos, tiene en primer lugar la palabra el portavoz de Ciudadanos, el señor Díaz Robledo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros estuvimos allí reunidos con usted en Huelva al inicio de año y luego vimos cómo se volvió a repetir el expolio. Sí es verdad que no entendemos cómo, aun habiéndose iniciado las actuaciones de forma diligente y suficiente, luego se volvieron a repetir. Pero sí tiene también algún elemento que nos ayuda a entender por qué se produce, y es que yo creo que todavía tenemos que avanzar mucho en prevenir que este tipo de cuestiones pasen. Y desde luego tampoco es la mejor imagen que siga sucediéndose allí el mercadillo o que aquello no esté vallado. ¿Qué mensaje le mandamos a aquellos que no respetan el patrimonio? Creo que hay que ser muy contundentes
Y si no lo he entendido mal, están avanzando en la redacción de un protocolo general que recoja este tipo de situaciones, lógicamente, para toda la comunidad autónoma. Con esas 3 patas que a mí me parecen importantes, tocarlas, porque toca los diferentes elementos que a partir de ahí habrá que desarrollar lo concreto, pero es evidente que son 3 elementos que hay que tocar de forma concreta. Me parece positivo también que se hablara en aquel momento del Plan General de Investigación, que creo que tiene un recorrido universitario con un cometido en Huelva, que yo también le propondría que fuera extrapolable al resto de las universidades de toda Andalucía, porque, como bien es sabida, nuestra posición con respecto a la universidad, a la cultura, al emprendimiento y a todo lo relacionado con la sinergia que se puede provocar en derredor de la universidad, nos parece una buena línea que la abriera usted, que la abriera su consejería, pero sí es verdad que ahí necesitamos avanzar bastante. Creo que debemos mandarle mensajes más contundentes respecto al régimen sancionador a los potenciales expoliadores de patrimonio en el futuro. Esa es una visión que tenemos nosotros y creemos que es necesaria. No puede salirle gratis o casi gratis, que ya sé que no lo es, pero ellos lo entienden así, que campen por su respeto, quitándonos de medio el patrimonio cultural que tenemos en Huelva y en toda Andalucía. Creo que en el ámbito judicial ustedes han hecho lo que tenían que hacer. Creo que se han posicionado tanto en un juzgado como en otro, en una parte como denunciante y en las diligencias previas personándose, porque es además lo que debemos hacer, ¿no? Tenemos que estar presentes en los procedimientos y que desde luego todo el peso de la ley caiga sobre quien es responsable de haberlo hecho, además, como dice la portavoz de Izquierda Unida, con recurrencia, ¿no? Que es lo grave. Entendemos que las medidas perimetrales hay que llevarlas a cabo, que ya lo han hecho los ciudadanos, ¿no? Mano con mano en alguna ocasión, y desde luego pensar que esto, ya no hablo de a medio plazo, sino desde ya tenemos que empezar a pensar que este tema hay que endurecerlo, porque desde luego no puede salirle, no gratis, pero tan barato, la expoliación de nuestro patrimonio histórico, cultural, a los potenciales expoliadores. Gracias. Muchas gracias, señor Díaz Robledo. A continuación, para el posicionamiento del Grupo Popular, tiene la palabra su diputado, el señor García de Longoria. Sí, gracias, señor presidente, y buenas tardes, señora consejera. Es verdad que en enero de este año, un arqueólogo de manera particular denunció al Seprona el expolio vaciado de una parcela entera denominada el Seminario, que situaba a Huelva como la ciudad más antigua de Occidente. Durante 2 semanas, más de 30 camiones vaciaron este yacimiento sin que nadie se percatara ni hiciera nada, pese a ser bien protegido desde el año 2006. Estos fueron los hechos y, desgraciadamente, siempre es un particular en Huelva el que denuncia este tipo de expolios, porque, desgraciadamente, con este tipo de expolios llueve sobre mojado. Ya, como bien se ha referido en esta comisión, en esta comparecencia, ya en el año 2005 denunciaron actuaciones similares. Es cierto que la indignación en Huelva fue tremenda, y a raíz de este suceso se gestó un movimiento ciudadano denominado Huelva Te Mira, que lideró la lucha por las responsabilidades y, sobre todo, lideró también la lucha por las soluciones, y de hecho celebró una multitudinaria concentración de protesta en el yacimiento, y a partir de ahí es donde la Junta de Andalucía tomó conciencia de la gravedad del problema, de la gravedad del asunto, y reconózcalo usted, lo hizo porque antes no se hicieron bien las cosas. Y es sano y es humilde reconocer que no se hicieron bien las cosas. Y como anécdota le contaré que cuando se produce el expolio, el propio jefe del servicio de la Delegación de Cultura llama al Seprona para preguntarle qué debe hacer, y el Seprona es el que le dirige hacia la Fiscalía, y esto fue así. Y hoy, señora consejera, insistimos, sabemos perfectamente qué ocurrió en esa zona, pero desgraciadamente no sabemos el por qué fallaron esos controles, por qué falló la protección, por qué falló el Ayuntamiento, por qué falló la Junta de Andalucía, y por qué tuvo que ser de nuevo un particular el que denunciara estos hechos. De hecho, nuestro grupo se personó en la Delegación de Cultura de Huelva para ver ese expediente, y nuestras dudas prosiguieron. Pero más aún, después de todo este escándalo, después de toda esta situación, el 30 de septiembre robaron el vallado de ese propio yacimiento, por tanto los controles siguen sin funcionar, y también, aunque parezca jocoso, incluso se hicieron excavaciones en el propio yacimiento para adentrar una furgoneta de un comerciante del mercadillo. Pues esto todo pasó después
Toda esta situación se ha visto después de la que se lió, después de todo lo que se hizo y después de la alarma social que incluso se generó en nuestra capital. Pero es verdad que como la realidad es la que manda, más que del pasado, preferimos también hablar del presente y sobre todo también queremos hablar del futuro. Y es verdad que se ha realizado la elaboración o se ha encargado de un plan de investigación de la zona arqueológica de Huelva, que este plan se realiza gracias a un convenio suscrito con la Universidad de Huelva, que regula las actuaciones de los años, es por 2 años, 2016 y 2017, por un valor de 100.000 euros, 25.000 en este año y 75.000 el año que viene, y que además está, o que va a cargo, debe de ir terminando. Sí, termino, a acciones especiales de la Consejería. Por tanto, señora consejera, en este asunto siguen las dudas en cuanto a lo que pasó o las responsabilidades de lo que pasó y sobre todo también y conforme vamos advirtiendo en esta comparecencia siguen habiendo dudas sobre este plan, porque sí quiero para terminar recordarles que un plan no es un instrumento reglado y que queda fuera de la norma y del control y por tanto creo que se debe convocar de nuevo a la sociedad para seguir debatiendo este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Para cerrar el posicionamiento de los grupos en esta primera intervención, tiene la palabra el Grupo Socialista y, en su nombre, su portavoz, la señora Márquez Romero. Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, agradecemos desde el Grupo Socialista la detallada exposición que usted ha relatado sobre el lamentable suceso acontecido en el yacimiento arqueológico de Santa Marta la Orden, en Huelva, durante todo este año que nos deja tanto en enero como en abril, como bien se ha comentado. Desde el Grupo Socialista hemos defendido desde el minuto cero que se depuraran responsabilidades y que se impulsaran las medidas necesarias para que estos sucesos se repitieran. En este caso, la Junta de Andalucía, la Consejería de Cultura, con usted al frente, no dudó ni un minuto y convocó una reunión en Huelva con los representantes de todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía, con los representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de la ciudad de Huelva y con la plataforma Huelva Te Mira, y de la mano del alcalde y de los profesionales se firmó un protocolo con la Universidad de Huelva para estudiar y paliar los daños ocasionados por el expolio. Se firmó un protocolo para desarrollar un proyecto y a raíz de una recomendación de la Comisión Andaluza de Arqueología que decía que era más adecuado un plan por una cuestión técnica, por el alcance y cometido pretendido por la Consejería, que en ese protocolo, que en vez de desarrollar un proyecto se desarrollara un plan. Usted, previo al desarrollo de una comisión de cultura aquí en este Parlamento, nos reunió a los portavoces de todos los grupos políticos para someterlo a nuestra consideración y nos dijo, hay una recomendación de la comisión, ¿qué hacemos? Y todos le dijimos que sí. Además, algunos de los portavoces que tienen conocimiento profesional y técnico de este asunto dijeron que por supuesto, que además técnicamente encajaba más el plan que el proyecto. Por tanto, no entiendo de qué surge este debate hoy aquí. En aquella reunión que mantuvimos en Huelva, acordamos que íbamos a estar vigilantes para que el convenio se cumpliera y me consta que así está siendo por parte de la Consejería de Cultura. El proyecto no está parado, sino todo lo contrario, ya se están firmando. Además, hubo una comparecencia aquí en esta Comisión de Cultura a petición del Partido Popular sobre los acuerdos con universidades y usted, en su relato, detalló que estaba también el convenio con la Universidad de Huelva y que ya estaba dentro de los convenios específicos. Por tanto, no entiendo este barullo. Desde el Grupo Socialista queremos trasladarle, señora consejera, nuestro agradecimiento por su implicación, como digo, en primera persona desde el minuto cero y abordar este tema de la mano de todos los grupos políticos, trasladando a la ciudadanía onubense una imagen de unanimidad y de defensa del interés general. En estos momentos, como bien ha trasladado usted en su intervención, el caso está en manos de la justicia, por tanto, no podemos hacer otra cosa más que respetar el proceso judicial que estamos deseando que se resuelva de manera favorable para la ciudad de Huelva, para nuestra provincia y para el patrimonio arqueológico de Huelva, que no es de otra manera
sino depurando responsabilidades e intentando, en la medida de lo posible, resarcir el daño causado. Los socialistas seguimos confiando en su gestión, no estamos convencidos, porque así es que se está cumpliendo la hoja de ruta con la que usted se comprometió con los grupos políticos y que está defendiendo el patrimonio de Huelva como nuestra ciudad y como el patrimonio que tenemos merece. Por tanto, sigue teniendo todo nuestro apoyo como en aquel momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Márquez Romero. Señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. En relación a los expolios que se produjeron en enero del 2016 y en abril del 2016, hay que decir con absoluta claridad y rotundidad que la delegación territorial actuó inmediatamente después de tener conocimiento de lo hecho. Incluso en el caso de abril, la parcela 11177, fue la propia delegación la denunciante del hecho. Y además se habló con el Seprona, con la Fiscalía y se ha llevado al juzgado. Es decir, que se ha actuado de tal manera que hay toda la vía administrativa, todos los expedientes sancionadores abiertos y en 2 juzgados por la vía penal, las denuncias correspondientes y la personación como de la Consejería en el tema. Entonces, hablamos de estas 2 circunstancias que concurrieron en 2016, respecto de las cuales se ha actuado adecuadamente. En una de ellas, incluso en la de abril, el propio defensor del pueblo dice que se ha hecho con agilidad, con prontitud, con rapidez y adecuadamente. Y en la otra dio una serie de recomendaciones y unas sugerencias que las hemos hecho nuestras, respecto de las cuales ya estamos trabajando, porque todo lo bueno nosotros lo recogemos para, lógicamente, convertir nuestra actuación en mejor. Y en ese sentido es lo que llevamos a cabo. Entonces, señorías, hay que decir con claridad que en las circunstancias que han concurrido en los expolios de enero del 2016 y de abril del 2016 se ha actuado como se debía de actuar en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial. Y además, efectivamente, hubo una reunión con la plataforma que se creó a tal efecto y un compromiso que se ha cumplido. Y yo tengo que decir aquí que el plan general fue presentado el 14 de noviembre de este año por parte del propio profesor de la universidad, que lo va a llevar a cabo, y del delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía. Aquí no estamos hablando de un protocolo que luego no, es un plan general que ya está firmado, dotado económicamente y que se va a llevar a cabo. Esto no excluye en absoluto que a lo largo del camino del trabajo que se va a realizar en materia de investigación y conocimiento, de difusión y de divulgación, con participación de la ciudadanía, con participación de los colectivos que cada vez en Huelva, cada día, pues trabajan por el patrimonio de la ciudad. Y todo lo que significa el conocimiento de la ciudadanía onubense de su propio patrimonio, en todo ese trabajo que se va a desarrollar, no excluye en absoluto que en algún momento haya algún proyecto de investigación específico sobre alguna cuestión. Pero hoy estamos ante un plan general que fue una figura que fue la propia Comisión de Patrimonio Histórico de Andalucía quien la sugirió, entendiendo que lo que se había presentado no era propiamente un proyecto de investigación, sino que era un plan general que miraba en una perspectiva diferente y distinta. En ese tenor, pues hay que decir que es que se ha actuado y se ha avanzado incluso con el Ayuntamiento, con los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con quienes hemos colaborado en todo momento en ese protocolo nuevo que hemos puesto en marcha. Y aquí se ha hablado, por parte de algunos grupos parlamentarios, del 2005. Algunos están interesados permanentemente en mirar para atrás y problemas no hay ninguno. Pero sus señorías saben bien, cuando se dice es que se le ha pasado al Ayuntamiento, se le ha pasado a la Junta de Andalucía. Esto quiere decir que en el 2005 también se le pasó al Gobierno del PP, al Ayuntamiento del PP en la ciudad de Huelva. Es decir, si aquí se señala a un ayuntamiento, pues el ayuntamiento es en todas las épocas, independientemente de quién gobierne la institución. Entonces, no se trata de estar señalando, sino de que ustedes saben perfectamente
que en cada lugar, desgraciadamente, en cada yacimiento o en cada lugar donde haya un ciudadano o donde haya un riesgo, no puede haber un policía. Ustedes lo saben perfectamente. Y hay cosas que concurren que, desde luego, es ajena a toda voluntad institucional. ¿O es que su señoría, allá donde han tenido responsabilidad de gobierno, nunca ha ocurrido nada? Pues siempre ocurren cosas, no porque se quiere que pasen, sino porque, desgraciadamente, ocurren circunstancias, como es en este caso, donde hay responsables directos del expolio que se realizó en el yacimiento de Huelva. En este tenor, pues vamos a ser todos un poco también, diría, y permitidme la expresión, su señoría, más sensatos. Es que cosas no ocurren, claro que ocurren. Ahora, ¿se ha actuado en enero? Sí. ¿Se ha actuado en abril? Sí. ¿Se actuó en el 2005? Sí. Y además, ustedes saben perfectamente que en el 2005 la información que se tenía de los restos existentes en dicha parcela era muy inferior a los que tenemos hoy en día, gracias precisamente a la excavación y documentación arqueológica que se llevó a cabo, porque se amplió el BIC por parte de la Junta de Andalucía y se estuvo trabajando, hasta tanto se trabajó que se amplió la zona de protección del sector B3, Santa María la Orden, a la totalidad del Plan Parcial 8. Se inscribió en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz con carácter específico. Y, a iniciativa de la Consejería de Cultura en aquellos momentos, se excavó y documentó arqueológicamente 57.890 metros cuadrados de la superficie ampliada, con cargo a la Junta de Compensación Propietaria de los Terrenos, que estaba integrada por el Ayuntamiento, por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, actual Abra, y por particulares. Esta actuación, precisamente, dio lugar a que el expediente sancionador abierto significó y se tradujo en la inversión realizada por la Junta de Compensación, donde estaban los particulares, de 1.754.468 euros. Una cuantía que era 11 veces superior a la infracción administrativa que en el expediente se calificaba como grave y que hubiera correspondido. Es decir, que lo que significaba la infracción grave se tradujo en una inversión 11 veces superior por parte de aquellos que habían sido responsables, admitiendo su responsabilidad y actuando por valor de 1.754.000 euros. Esta es la realidad, y a esa cantidad, además, hay que añadir los cerca de 1,2 millones de euros que también invirtieron en trabajos arqueológicos otros propietarios particulares de terrenos incluidos en esa ampliación que se produjo en el 2005 del Plan Parcial 8 de la zona arqueológica de Huelva. Por tanto, estamos hablando que las circunstancias que concurrieron en el 2005 terminaron con una inversión de casi 3 millones de euros como consecuencia de actuaciones de la Junta de Andalucía, que amplió el radio de actuación, que hizo posible la excavación de más de 50.000 metros cuadrados en el ámbito arqueológico y que hoy permite que tengamos mucho mayor conocimiento del valor que tienen aquellos restos. O sea, que entonces se actuó y en aquel momento era muy poco el conocimiento que se tenía sobre el valor de los restos. Y ahora, cuando se han producido en el 2016 esas circunstancias, están en el juzgado por la vía penal. Es decir, que hemos avanzado sustancialmente en la protección del patrimonio, señorías. Tenemos que verlo y tenemos que reconocerlo, porque de eso hablan con claridad y con contundencia los hechos. Vamos a ver qué dice el juzgado y, a continuación, también hablará la Junta de Andalucía con la culminación de su expediente administrativo. Y termino con una cosa que me ha sorprendido y que seguramente el portavoz del Grupo Popular luego me podrá contar. Y es como saber una conversación particular entre el SEPRONA y el jefe de servicio de la delegación provincial. A mí me gustaría que al menos me lo contara, porque a lo mejor tiene alguna razón de ser, o es que tiene información privilegiada que, de luego, esta consejera no cuenta con ella. Gracias, señora consejera. Para el segundo turno de intervención de los grupos.